Academia Cristo, lo que creemos los cristianos. Lección 4. Dios Hijo. Nosotros esperamos con gusto el momento cuando un amigo viene a visitarnos. Tener visitantes es algo refrescante. Nos hace sentir bien que a alguien le importemos tanto que quiera venir a visitarnos, especialmente cuando viene desde muy lejos. En una forma similar, el Dios Hijo hizo lo mismo por nosotros. Él vino a nuestro mundo para estar con nosotros, y aún más que eso, vino para salvarnos del castigo que merecemos por nuestros pecados. ¿Cómo se sentiría si usted hiere a alguien y esa persona viene a visitarlo? Probablemente usted pensaría que esa persona viene a vengarse. ¿Cómo se sentiría si viene y le dice que vino a perdonarlo? ¿Suena imposible? En el segundo artículo del Credo Apostólico confesamos que Dios Hijo hizo exactamente eso. Esta lección explica quién es Él, qué vino a hacer y qué planea hacer en el futuro. Al final de esta lección usted sabrá que el Hijo de Dios fue encarnado como un ser humano, que Él por nosotros derrotó al pecado, la muerte y al diablo, y lo que Él hará por nosotros ahora y en el futuro. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Estas son las primeras palabras del segundo artículo del Credo Apostólico. Con ellas, nosotros decimos que creemos algo asombroso, que un carpintero judío que vivió hace 2000 años fue y es hombre y el Dios Hijo. Al igual que el Padre, Dios el Hijo es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin. Sabemos que los padres terrenales viven antes de concebir a sus hijos. Un hombre tiene en promedio 18 o 20 años cuando tiene su primer hijo, pero Dios Padre y Dios Hijo son eternos. Esto significa que Dios Padre no creó a Dios Hijo. Igual a su Padre, Él no tiene principio. Y fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Dios Hijo vino a vivir en la tierra, entró a nuestro mundo haciéndose un ser humano. Él se hizo como uno de nosotros. ¿No somos todos los seres humanos pecaminosos? Heredamos nuestra pecaminosidad de nuestros padres y madres. Cuando Dios Hijo se hizo ser humano, Él no heredó el pecado. Él fue concebido como un ser humano de una manera sin pecado. No tuvo padre humano. Dios, Espíritu Santo, de quien se trata nuestra próxima lección, hizo el milagro. María era una mujer virgen. Nunca había tenido relaciones sexuales. Un ángel fue donde ella y le contó lo que iba a suceder. El ángel también fue donde su futuro esposo, un carpintero llamado José. Les dijo a ambos que el hijo que María iba a tener sería el Hijo de Dios. Hoy en día los cristianos celebramos el cumpleaños de Jesús en la Navidad. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Todos nosotros éramos prisioneros porque quebrantamos las leyes del Dios Trino. Quebrantamos la ley de Dios cada vez que pecamos. Estábamos condenados a la muerte eterna. Este mundo es como un lugar de muerte para todos. Pero Jesús vino a morir en nuestro lugar. Él puso sobre Él mismo nuestros pecados. Él fue castigado por toda la maldad o las malas cosas que los seres humanos hemos hecho, hacemos y haremos. Esto sucedió cuando Él fue crucificado. Las falsas religiones tratan de resolver el problema del pecado. Ellos saben que son pecadores, saben que Dios los castigará por el pecado. Pero ellos tratan equivocadamente de indicarnos diferentes maneras que aparentemente podrían evitar que seamos castigados. Pero todas estas maneras son las mismas. Esas falsas religiones le dicen a la gente que ellos deben hacer esto o aquello, y que deben decir esta oración y ofrecer este sacrificio. Entonces al final de su vida usted sabrá que hizo suficientes obras buenas. Eso es lo que enseñan todas las falsas religiones. Pero nadie puede hacer suficientes obras buenas para evitar el castigo de Dios. Al final de la vida, lo único que la gente aprenderá es que ellos no se pueden salvar a ellos mismos, y entonces ya sería muy tarde para hacer cualquier cosa al respecto. Escuche la Biblia. Esta nos dice que ahora mismo podemos saber que somos salvos, que no seremos castigados por nuestros pecados. Jesús fue castigado por ellos. Y esto ya aconteció.
No tenemos que esperar hasta morir para saber si vamos al cielo o al infierno. Jesús ya nos salvó. En el credo apostólico declaramos cómo lo hizo y cuándo lo hizo. ¿Cómo? Sufrió. Él fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Cuándo? Bajo el poder de Poncio Pilatos. Es como decirlo de la siguiente manera. Yo fui salvado alrededor del año 30 después de Cristo. Este fue el año en que Poncio Pilatos era gobernador en la tierra de los judíos. Descendió a los infiernos. La muerte de Jesús pagó todos nuestros pecados. Antes de respirar por última vez, Él dijo, consumado es. Esto lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 19, el versículo 30. Es decir, que todo estaba cumplido. En el momento en el que Él murió, su misión de sufrir el castigo por nuestros pecados llegó a su fin. Entonces, ¿por qué descendió al infierno? Cuando los pecadores no creyentes en Jesús mueren, van al infierno para sufrir el castigo por sus pecados. Allá quedan cautivos por siempre, pero cuando Jesús fue al infierno no fue como un cautivo, fue como el vencedor del diablo. El demonio pensó que cualquiera que entre al infierno nunca podrá salir. Pero un día Jesús fue al infierno como alguien diferente. Él controla al demonio. Él fue como el vencedor quien derrotó al demonio. Él les dijo a todos en el infierno que Él había derrotado al demonio. Nosotros los creyentes en Jesús nunca tendremos que ir al infierno para ser castigados por nuestros pecados. Entonces Jesús hizo algo que nadie había hecho, que nadie ha hecho desde entonces y que jamás nadie lo hará. Él salió del infierno. Se dio la vuelta y dejó el lugar que nadie puede dejar. De hecho, la Biblia dice que Él es quien tiene las llaves del infierno. Esto significa que Jesús tiene el control de todo. Él juzga quiénes estarán en el infierno y quiénes en el cielo. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. 3 días después de que Jesús murió, Él resucitó de la muerte, lo cual celebraremos el domingo de la Pascua. ¿Por qué celebramos? Con su resurrección, Jesús probó muchas cosas. Primero, Él probó que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él había dicho a la gente que es el Hijo de Dios y que lo probaría al resucitar de la muerte. Su resurrección fue la prueba. Segundo, su resurrección prueba que Él pagó por todos nuestros pecados. La muerte es el castigo que Jesús padeció por los pecados del mundo. Él murió para pagar los pecados de todas las personas. Cuando estaba muriendo dijo, consumado es. Lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 19, el versículo 30. El significado de estas palabras es que su trabajo de salvarnos estaba completo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de esto? Porque su muerte terminó al tercer día. Él volvió a la vida. Este milagro prueba que todos los pecados de todos los seres humanos fueron completamente pagados. Tercero, su resurrección prueba que todos los creyentes en Él también resucitaremos de la muerte. Antes de que Jesús muriera, prometió a sus seguidores, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 19. Él pagó por todos nuestros pecados, así que nosotros no tenemos que pagarlos. En el día final, nosotros también dejaremos nuestras tumbas y viviremos con Jesús por siempre en el cielo. Y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Jesús, 40 días después de haber resucitado de la muerte, ascendió al cielo. Jesús llevó a sus seguidores a un monte y ascendió al cielo hasta que una nube impidió seguir viendo. Confesamos que Él está a la diestra del Padre, es decir, a la mano derecha del Padre. Esto significa que Él tiene el mismo poder que su Padre. Cuando Él estuvo como ser humano en la tierra, no usó completamente sus poderes y derechos que tiene como el Hijo de Dios. Algunas veces usó su poder divino, por ejemplo, cuando hizo milagros para curar y ayudar a la gente. Pero durante la mayor parte del tiempo vivió como un hombre humilde. Llevó completamente a cabo su misión de morir por nuestros pecados. Después ascendió al cielo y hace uso completo de su poder y derechos que le pertenecen como el Hijo de Dios. Esto quiere decir que Él gobierna al mundo entero. Nada pasa si Él no lo permite. Nada ocurre o sucede que Él no use para nuestro bien. Aún estudiar este curso es parte de su plan. Piénselo.
¿Habría usted por su propia cuenta empezado a estudiar acerca de Jesús y a aprender de su amor si usted no hubiera visto este curso? Ahora que Jesús está a la diestra de Dios Padre, sigue haciendo más por nosotros. Él ora por nosotros cuando pecamos. Nosotros pecamos todos los días, y todos los días Jesús, quien murió por nuestros pecados, ora por nuestro perdón. El Padre escucha las oraciones de Jesús y nos perdona. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En el último día, Jesús regresará en una forma visible y juzgará a todos. Dará vida a los muertos y cada ser humano que ha vivido estará frente a Jesús, el juez. Nosotros no tememos a ese día, ya que Él ya nos ha dicho cuál es el veredicto. La Biblia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que están unidos en su nombre. Lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 8, el primer versículo. Ya sabemos que somos salvados. Entonces, ¿qué pasará en ese último día de juicio? Jesús nos ha dicho que Él reunirá a todos y hablará acerca de lo que hicimos en nuestra vida. ¿Probarán nuestras acciones que éramos creyentes en Él? ¿O probarán nuestras acciones que no éramos creyentes en Él? Jesús presentará la evidencia de nuestra fe en Él o la falta de ésta. Entonces todos, incluso el mismo diablo, nos arrodillaremos ante Jesús y admitiremos que Él es perfectamente justo en su juicio. ¿Cuándo va a pasar esto? Solo Dios lo sabe, y Él no nos lo dice. En varias ocasiones, personas han dicho que han descubierto el día cuando Jesús regresará, pero solo han sido mentiras. Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 24, los versículos 42 y 44. Así que siempre estamos listos. ¿Cómo podemos estar listos? Estamos listos porque Dios fortalece nuestra fe. Es por eso que es tan importante continuar leyendo nuestra Biblia, asistiendo a la iglesia, orando a Jesús en todo tiempo, para así vivir como cristianos. Así estaremos preparados aun si regresa cuando menos lo esperemos.